Gerardo comenzó a trabajar al día siguiente de nuestra llegada. Yo, después de recorrer los alrededores durante unos días, comprendí que allí vender tamales no funcionaría. La comida del centro del país no era muy popular en esa región, y las calles ya estaban llenas de vendedoras con sus propios puestos. Así que tuve que adaptarme. Una vecina me enseñó a preparar gorditas y tacos, los platillos más queridos por los regiomontanos. Y con el tiempo, logré abrir un pequeño puesto en el mercado del barrio, donde, para mi sorpresa, mis recetas comenzaron a tener éxito, tanto como mis tamales en Guanajuato. Sofía, con casi 4 años, me acompañaba todos los días, ayudando lo que podía, saludando a los clientes, contando historias inventadas, conquistando corazones con su sonrisa y su curiosidad inagotable. Los meses fueron pasando y, poco a poco, fuimos echando raíces en aquella ciudad enorme y ruidosa. Gerardo fue ascendiendo en el taller. Su esfuerzo constante le permitió ganar lo suficiente para rentar un departamento propio, pequeño, pero sin baño compartido. Era nuestro espacio, nuestro refugio. Sofía empezó a asistir a una escuela pública cercana, donde pronto destacó por su inteligencia y su facilidad para hacer amigos. Yo seguía con mi negocio, que crecía con el tiempo. Los pedidos para fiestas comenzaron a llegar y, por primera vez, tuvimos estabilidad económica y un poco de tranquilidad. El recuerdo de mi padre comenzó a desvanecerse como un eco lejano. Dejé de mirar hacia atrás en cada esquina, de sobresaltarme por las noches creyendo oír su voz. La distancia, el trabajo y los años construyeron una muralla, débil, tal vez, pero suficiente para mantener el pasado a raya. Gerardo y yo también fuimos reconstruyendo nuestro amor. El golpe de la verdad sobre Sofía había dejado cicatrices, pero él cumplió su promesa. Nunca trató a mi hija de forma diferente. Al contrario, parecía más decidido que nunca a ser el mejor padre posible, como si quisiera protegerla de todo lo que yo había sufrido. Nuestra intimidad, marcada durante años por mis traumas, comenzó a sanar lentamente. Gerardo fue paciente, respetuoso, jamás me presionó. Con el tiempo, aprendí a separar aquel recuerdo terrible de las expresiones de cariño entre nosotros. Hubo recaídas, noches en que un simple gesto me paralizaba, pero él siempre entendió, siempre esperó, siempre me amó. Y cuando Sofía cumplió 5 años, en 1969, recibí una noticia inesperada. Estaba embarazada de nuevo. Después de tanto tiempo intentándolo, casi habíamos perdido la esperanza. El médico me explicó que el estrés y los años de trauma habían afectado mi cuerpo, y que ahora, con más paz, mi organismo había vuelto a su equilibrio natural. La noticia llenó la casa de una alegría inmensa. Sofía estaba emocionada por la llegada de un hermanito. Gerardo, aunque preocupado por los gastos, no podía ocultar su felicidad. Y yo, sentía que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Un hijo nacido del amor, de la calma, no del dolor. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de nuestras vidas. Gerardo trabajaba sin descanso, yo continuaba con mi puesto pese a la barriga creciente, y Sofía hablaba sin parar del bebé que estaba por venir. Por primera vez, parecía que la oscuridad había quedado atrás. Hasta que, en el 7º mes de embarazo, una carta cambió todo otra vez. Era la primera que recibía en casi 2 años, y el remitente era mi madre. No tenía idea de cómo había encontrado nuestra dirección. Sospeché que Osvaldo, el primo de Gerardo, pudo haber mencionado algo sin saber la historia completa. Con las manos temblando, abrí el sobre. Reconocí de inmediato su letra temblorosa, apenas legible. Leí despacio, sintiendo como cada palabra me golpeaba el pecho. Mi querida Marisol, espero que estés bien. He intentado encontrarte por tanto tiempo. Tu padre murió hace 2 meses, de un derrame, mientras trabajaba en el campo. No sufrió, fue rápido. Antes de morir, me confesó todo lo que te hizo aquella noche, y lo de Sofía. No sé si algún día podrás perdonarme por no haberte protegido. Yo tampoco sé si podré perdonarme a mí misma. Solo necesito verte, conocer a mi nieta y pedirte perdón en persona. Si en tu corazón queda un lugar para tu madre, escríbeme. Vivo ahora con tu hermano José. Con amor y arrepentimiento. Tu madre, Josefa. Leí la carta una y otra vez, las lágrimas nublando mi vista. Era como si el pasado hubiera encontrado una grieta para volver a colarse en nuestra vida, justo cuando empezábamos a sentirnos en paz. Mi padre había muerto.
El hombre que había destruido mi infancia, el monstruo de mis noches sin sueño, ya no existía. Y mi madre, ahora conocía la verdad. Una verdad que, al igual que yo, cargaría para siempre. Cuando Gerardo regresó del trabajo, le mostré la carta. La leyó en silencio, sin apartar los ojos del papel. Cuando terminó, simplemente me abrazó fuerte, sin decir una palabra. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, con voz suave. No supe qué responder. Una parte de mí quería ignorar la carta, dejar el pasado enterrado y continuar viviendo la paz que tanto nos había costado construir. Pero otra parte, la parte que seguía siendo hija, que recordaba los pocos gestos de ternura que mi madre logró mostrar pese a la sombra de mi padre, quería contestar. Quería darle la oportunidad de conocer a Sofía y al bebé que estaba por llegar. No lo sé, le dije con honestidad. Necesito pensarlo. Esa noche no pude dormir. Mientras sentía los movimientos del bebé en mi vientre, como si también presintiera mi angustia, mis pensamientos volvían una y otra vez a mi madre. Aquella mujer callada, sometida, que nunca tuvo voz dentro de su propio hogar. ¿Habrá sospechado alguna vez lo que ocurrió? ¿Habría notado el cambio en mí después de aquella noche? ¿O la confesión en el lecho de muerte de mi padre fue para ella un golpe final de traición? Pensé en Sofía, que nunca había conocido el calor de una abuela. Mi suegra había muerto antes de que yo y Gerardo nos casáramos. Y ahora mi madre, envejecida y arrepentida, quería formar parte de su vida. ¿Tenía yo el derecho de negárselo? El peligro ya no existía. El hombre que tanto daño hizo estaba muerto. Luego pensé en el hijo que estaba por nacer. Ese niño llegaría a un mundo donde mi pasado no tendría el mismo poder para destruirnos. Tal vez era el momento de sanar. De perdonar, si no por mí, al menos por ellos. Después de varios días de reflexión, y con el apoyo silencioso de Gerardo, tomé una decisión. Le escribí a mi madre de vuelta, invitándola a venir a visitarnos después del nacimiento del bebé. No le prometí perdón, porque no sabía si era capaz de otorgarlo. Pero sí le abrí una puerta, una posibilidad de reconstruir algo que habíamos perdido hacía mucho tiempo. Nuestro hijo, José Augusto, nació una madrugada de diciembre de 1969. Fuerte, sano, con los ojos de su padre. Sofía, con casi 6 años, estaba encantada con su nuevo papel de hermana mayor, protegiéndolo con un amor que me conmovía. Gerardo, que ya era un padre excepcional con Sofía, se derretía ante su hijo biológico, aunque jamás hizo diferencia entre ellos. Para él, ambos eran sus hijos. Punto. 2 semanas después, mi madre llegó. Estaba más delgada, más frágil, y en su mirada se notaba el peso de la culpa y del arrepentimiento. Nuestro reencuentro fue duro y silencioso. Hubo lágrimas contenidas, palabras que no supimos decir, emociones que nos desbordaban sin encontrar salida. Fue Sofía quien, con su inocencia, rompió el muro entre nosotras. Se acercó, miró a aquella mujer extraña y le preguntó con total naturalidad. ¿Sabes contar cuentos? Papá me cuenta cada noche, pero siempre olvida las partes divertidas. Mi madre sonrió. Una sonrisa genuina, la primera que le veía en años. Conozco muchos cuentos, mi niña. Del campo, de animales, de espíritus traviesos. De aparecidos. Exclamó Sofía, emocionada. Cuenta uno ahora. Y así, entre historias compartidas, primero para Sofía y luego para todos. Mi madre fue poco a poco reencontrando su lugar en nuestra familia. No fue un proceso rápido ni sencillo. Las heridas eran profundas, los silencios, demasiado largos. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron frecuentes. Y finalmente, decidió mudarse a Monterrey, a un pequeño cuarto cerca de nosotros. No volvimos a hablar abiertamente de lo que mi padre había hecho. Ese tema quedó suspendido entre las dos, presente pero intocable, como una sombra que ambas aprendimos a convivir. Quizás era mejor así. Hay verdades tan dolorosas que no necesitan pronunciarse para seguir doliendo. Pero también hay silencios que, con el tiempo, se vuelven parte del perdón. Con el paso de los años, la vida fue tomando un ritmo sereno. Sofía creció, convirtiéndose en una joven brillante, decidida y llena de sueños. Desde pequeña decía que quería estudiar, ser alguien,
ayudar a la gente. José, en cambio, heredó la pasión de su padre por los motores y la grasa de taller. Desde niño lo seguía a todas partes, con las manos sucias y los ojos llenos de curiosidad. Nuestra vida no fue perfecta, ninguna lo es. Hubo épocas de escasez, enfermedades, discusiones y cansancio. Pero había algo que por muchos años creí imposible: paz. Una paz sencilla, doméstica, tejida con risas, trabajo y rutinas. Ya no existían los secretos que me ahogaban ni la sombra constante del miedo. Sofía nunca supo la verdad sobre su origen. Fue una decisión que Gerardo y yo tomamos juntos, con dolor, pero convencidos. ¿Para qué cargarla con algo que solo podía herirla? Gerardo era su padre en todo lo que de verdad importa: el amor, la entrega, la presencia. La verdad biológica era una mancha que no necesitaba tocar su luz. Al principio, mi madre pensaba que Sofía tenía derecho a saber. Pero con el tiempo, cambió de parecer. Recuerdo una tarde en que la vimos jugar con José en el pequeño patio del apartamento, riendo bajo el sol. Mi madre la observó con ternura y dijo: «Tu padre ya nos destruyó una vez. No hay razón para dejar que lo siga haciendo desde la tumba». Y así fue como seguimos adelante, construyendo una vida que, aunque sencilla, tenía el brillo de lo conquistado con esfuerzo. Una existencia levantada sobre las ruinas del pasado, pero que florecía pese a todo, o quizás, gracias a todo. Los años transcurrieron como agua de río, a veces tranquila, a veces agitada, pero siempre avanzando. Sofía se convirtió en una mujer hermosa y estudiosa. Con sacrificio, logró ingresar a la Facultad de Enfermería en 1987, la primera de nuestra familia en pisar una universidad. El orgullo que sentimos ese día fue indescriptible. José, por su parte, siguió los pasos de Gerardo. A los 18 años ya era su mano derecha en el taller, que con el tiempo creció hasta dar trabajo a más empleados. Yo continué con mis antojitos, que evolucionaron hasta convertirse en un pequeño restaurante familiar, El Sabor de México, famoso en el barrio por sus guisos y su ambiente cálido. Con los años, logramos comprar una casita modesta en el sur de Monterrey. Mi madre, ya anciana y con el corazón débil, se mudó con nosotros. Aunque frágil, seguía lúcida y dulce, disfrutando de sus nietos y de las historias que contaba al calor de la cocina. Era, en verdad, una buena vida. Una vida que agradecía cada mañana al despertar. Había logrado algo que alguna vez creí imposible: convertir el dolor en amor y el miedo en gratitud. El secreto sobre el origen de Sofía seguía guardado entre 3 corazones: el mío, el de Gerardo y el de mi madre. Un silencio compartido por amor. Creíamos que el pasado había quedado sellado para siempre. Hasta que una noche de septiembre de 1991 todo comenzó a desmoronarse. Sofía tenía entonces 25 años. Había terminado la universidad, trabajaba como enfermera en un hospital público y estaba comprometida con Lucas, un joven médico que conoció durante sus prácticas. Era un buen muchacho, trabajador, respetuoso, de familia humilde como la nuestra. La boda estaba programada para diciembre. Aquella noche, como todos los domingos, nos reunimos en familia. Gerardo y José discutían animadamente sobre fútbol. Mi madre dormía en el sillón. Y yo, con aguja en mano, ajustaba los últimos detalles del vestido de novia que Sofía y yo cosíamos juntas para ahorrar dinero. Sofía, sin embargo, estaba callada, jugueteando con su anillo de compromiso, la mirada perdida. No era común en ella aquel silencio. ¿Todo bien, hija?, le pregunté, notando su inquietud. Al levantar la vista, vi algo en sus ojos que me estremeció. Una mezcla de miedo, duda y determinación, la misma mirada que alguna vez tuve yo, cuando el peso de mis propios demonios me ahogaba. «Necesito hablar con ustedes», dijo finalmente, con la voz firme pero el alma temblando. «Con todos». El aire se detuvo. Gerardo bajó el volumen del televisor. José dejó la revista de autos sobre la mesa. Mi madre se enderezó en el sillón, atenta. El silencio llenó la sala. Sofía respiró hondo, y con un hilo de voz dijo: «Estoy embarazada». Por un instante, nadie habló. Luego, las exclamaciones de sorpresa y alegría rompieron el silencio. «¡Ah, bebé!». Una noticia que normalmente se celebraría con abrazos y risas.
Pero algo en su rostro me hizo contener la sonrisa. Había algo más, algo que no estaba diciendo. Eso es maravilloso, hija, alcancé a decir, ocultando la inquietud. Se adelantaron un poco, pero no pasa nada, la boda ya está cerca. No, mamá, me interrumpió Sofía, con la voz quebrada. El problema no es ese, no es estar embarazada antes de casarme. El problema, Sofía respiró hondo, como quien se prepara para lanzarse al vacío, es que el bebé no es de Lucas. La sala se llenó de un silencio tan profundo que podía oírse el tic-tac del reloj en la pared. Gerardo se incorporó, con el rostro súbitamente tenso. José bajó la mirada, incómodo, sin saber si debía quedarse o marcharse. Mi madre se llevó la mano al pecho, un gesto que hacía cada vez más desde su enfermedad. ¿Cómo que no es de Lucas?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sofía, ¿qué estás diciendo? Ella comenzó a llorar, al principio en silencio, luego con sollozos entrecortados. Las lágrimas corrían por sus mejillas, reflejando el mismo dolor que alguna vez habitó las mías. No sé cómo contarlo, es algo horrible, algo que no debería haber pasado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en su tono, en esa angustia contenida, que me resultaba demasiado familiar. Mis manos comenzaron a temblar. Sin pensarlo, me cubrí la boca, temiendo escuchar lo que intuía. Fue mi padre, dijo por fin, con la voz quebrada. El padre de mi bebé, es mi propio padre. El aire se me escapó del cuerpo. Sentí la habitación girar a mi alrededor. Gerardo palideció de golpe, se puso de pie y apretó los puños con furia. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Eso no puede ser cierto. Eso es imposible. No tú, papá, lo interrumpió ella rápidamente, con un tono frío, casi resignado. Me refiero a mi verdadero padre, a mi padre biológico. El tiempo se detuvo. Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Un vacío, un vértigo, una caída sin fin. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién le había revelado ese secreto que había jurado llevarme a la tumba? ¿Y cómo era posible que el hombre que murió más de 20 años atrás pudiera tener algo que ver con su embarazo? ¿De qué estás hablando?, preguntó José, desconcertado. Nuestro papá es Gerardo, siempre lo ha sido. Sofía negó lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No para mí. Descubrí hace unos meses que Gerardo no es mi padre biológico. Sentí que el corazón se me detenía. La miré, sin poder pronunciar palabra. ¿Había sido mi madre? ¿Se lo habría contado después de tantos años? ¿Cómo te enteraste de eso? Logré preguntar al fin, con la voz temblorosa. Encontré unas cartas viejas, respondió. Cartas de la abuela. Las encontré buscando la receta del pastel de elote en tu cuarto, estaban en una caja debajo de la cama. No quería fisgonear, pero vi mi nombre en una de ellas, y no pude detenerme. Recordé esas cartas. Mi madre las había escrito a lo largo de los años, con palabras cautelosas, con frases a medias. Nunca mencionó la verdad directamente, pero dejó rastros, suficientes para que alguien con paciencia pudiera reconstruir el rompecabezas. Seguí las pistas, continuó Sofía, con la voz entrecortada. Fui a Guanajuato. Dije que era un viaje de trabajo, ¿te acuerdas? Busqué gente que conociera a nuestra familia, pregunté, escuché historias, y poco a poco las piezas fueron encajando. Sofía, intentó decir Gerardo, acercándose, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. Y entonces lo encontré, susurró. Encontré a mi padre biológico. Mi piel se erizó. Sentí la sangre enfriarse en mis venas. Eso no puede ser, murmuré, sin aliento. Él está muerto. Y, sin embargo, en el fondo, algo en su mirada me dijo que hablaba en serio. Que el pasado, de algún modo imposible, había vuelto a tocarnos. Eso no puede ser, Sofía, dije casi sin voz. Tu abuelo está muerto. Murió hace más de 20 años. Ella me miró con una expresión mezcla de desconcierto y dolor. No, mamá, no está muerto. Vive en Guadalajara. Fue allí donde lo encontré. El mundo se me vino abajo.
La sala comenzó a girar, y sentí como Gerardo me sujetaba del brazo antes de que perdiera el equilibrio. ¿A quién encontraste? Pregunté, apenas audible. A Armando Álvarez, respondió ella. Mi abuelo, o mejor dicho, mi padre biológico. Él está vivo. Las palabras no tenían sentido. Eran imposibles. Yo había recibido la noticia de su muerte. Mi madre me lo había confirmado. Durante años creí que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Voltei a verla. Estaba llorando en silencio, el rostro escondido entre las manos. Y en ese instante supe la verdad. Supe que había sido engañada, que aquella muerte había sido una mentira piadosa, contada para protegerme. Mamá, susurré con la voz quebrada. ¿Es cierto? Está vivo. Ella alzó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban hinchados, las manos temblorosas. Perdóname, hija, dijo con un hilo de voz. Pensé que era lo mejor. Él desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Cuando vine a Monterrey, quise creer que estarían más seguras si pensaban que estaba muerto. Sentí la traición como un golpe en el estómago. Había vivido más de 20 años creyendo que el monstruo había desaparecido para siempre, y ahora descubría que seguía con vida, caminando libre, y que había encontrado a Sofía. ¿Qué te hizo? Pregunté, con miedo de escuchar la respuesta pero sin poder detenerme. Te lastimó. Sofía bajó la mirada. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No fue así al principio, dijo en voz baja. Se presentó como un familiar lejano. Dijo que me conocía de bebé. Era amable, me llevaba regalos, contaba historias de la familia. Decía que sabía quién era mi padre biológico, pero que necesitaba tiempo para contarlo todo. Mi cuerpo se tensó. Conocía ese patrón. La falsa amabilidad. El tono paternal. El control disfrazado de cariño. El mismo método con el que había destruido mi vida. Nos vimos varias veces, continuó ella. Siempre tenía una excusa nueva. Hasta que una tarde, después de tomar unas copas, dejó de hablar. No hizo falta que dijera nada. Yo, lo entendí. Supe exactamente lo que había pasado. Las lágrimas me nublaron la vista. El mismo horror, repitiéndose, ahora sobre mi hija. El mismo ciclo maldito que parecía no romperse nunca. Sofía respiró hondo antes de seguir. Después de eso, me lo confesó. Me dijo que él era mi verdadero padre, que había estado contigo antes de casarte. Sentí un nudo en la garganta. Era la mentira final. El intento de justificar lo imperdonable. Había abusado de ella, igual que de mí, y aún tenía la perversidad de torcer la historia para parecer menos monstruoso. La había hecho creer que todo había sido una relación, no una violación. Y ahora mi hija. Mi pobre Sofía. Llevaba dentro de sí la vida de su propio verdugo, así como yo la había llevado a ella. Gerardo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se levantó despacio. Su rostro estaba rígido, la mandíbula apretada, los puños cerrados. Su voz, cuando habló, sonó distinta, grave, firme, como un trueno contenido. ¿Dónde está ese hombre? Preguntó. En un hotel del centro, respondió Sofía, apenas audible. Me siguió hasta Monterrey. Dice, que quiere estar en la vida del bebé. El silencio que siguió fue insoportable. El aire parecía más denso, más pesado. Yo solo podía pensar que el pasado no había muerto, que había esperado décadas en la oscuridad para volver a reclamar lo que nunca le perteneció. No, la palabra salió de la boca de Gerardo como un rugido contenido, firme y definitivo. Eso no va a pasar jamás. Sofía rompió a llorar otra vez, su cuerpo sacudiéndose con sollozos desesperados. No sé qué hacer, dijo entre lágrimas. Lucas no sabe nada, ¿cómo puedo decirle? ¿Cómo le explico que el hijo que espero es de mi propio? No pudo terminar. Las palabras se ahogaron en su garganta. José, que hasta entonces había permanecido paralizado, se acercó lentamente y la abrazó con torpeza, sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo el peso del dolor en su hermana. Sofía, dije, tratando de mantener la calma,
aunque por dentro todo en mí temblaba. Mírame, hija. Ella levantó los ojos, hinchados y rojos, buscando respuestas donde solo había confusión. Hay algo que necesitas saber, continué, sabiendo que había llegado el momento que había temido toda mi vida. Algo sobre tu nacimiento, sobre tu verdadero padre. Y entonces, por primera vez, conté todo. Hablé de la noche antes de mi boda, de la agresión, del embarazo que cambió mi destino, de la decisión de criarla como hija de Gerardo, de la huida desesperada a Ciudad de México y después a Monterrey, de las mentiras, de la falsa noticia de la muerte de mi padre. No oculté nada. Cada palabra fue una herida abierta, pero también una liberación. Las lágrimas corrían por mi rostro, y por el de todos en la habitación. Cuando terminé, el silencio fue tan denso que parecía llenar cada rincón del aire. Sofía me observó con una mezcla de horror, comprensión, y quizá algo de alivio. Por fin entendía su historia, su propio origen. Entonces, yo soy, empezó a decir, con la voz quebrada. Eres mi hija, la interrumpí con firmeza. Eres mi hija, Sofía. Y también eres hija de Gerardo, el hombre que te crió con amor, que te dio su apellido y su alma. Tu origen no te define. No te ha definido nunca. Ella bajó la vista, colocando una mano sobre su vientre. ¿Y este bebé? Preguntó con un hilo de voz. ¿Qué hago con este bebé? La pregunta quedó suspendida, pesada como una sentencia. Era una decisión imposible, una que yo misma jamás tuve que enfrentar. En los años 60, en mi pueblo, el aborto no era una opción posible, ni legal ni moralmente. Pero estábamos en 1991, en una ciudad distinta, en un mundo distinto. Sofía tenía opciones.